Esto es Loco Rabia Podcast. Episodio 2. El inalcanzable papel del editor. Bienvenidos a este segundo capítulo de Loco Rabia Podcast. Mi nombre es Ernesto Parrilla y en esta ocasión no estaremos hablando de un libro en particular o de un autor o una autora, sino que hablaremos sobre un tema bastante actual y que en el mundo editorial está generando muchas complicaciones, sobre todo en el ambiente de las editoriales independientes y por supuesto el universo de la historieta. Este episodio contará con las voces de editores argentinos y del exterior, que nos brindarán su óptica y experiencias sobre la llamada crisis del papel, que si bien desde la pandemia afecta al globo terráqueo, en Argentina se profundizó debido a las especulaciones de las papeleras y la galopante inflación. El papel, este material que hoy escasea, es una idea que nació hace 2000 años en China. Al comienzo lo utilizaron para envolver objetos preciosos, pero casi inmediatamente comenzaron a escribir sobre él. Era mucho más liviano que el bambú y más barato que la seda. Los árabes se entusiasmaron con este invento, pero los europeos no lo harían hasta mucho después. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Porque por siglos los europeos simplemente no necesitaban del papel. Tenían el pergamino, que está hecho de cuero animal. Claro que para imprimir una Biblia necesitaban el cuero de 250 ovejas. Aunque, como tan poca gente sabía leer y escribir, la producción no era masiva. Desde que, en 1440, se puso en funcionamiento la imprenta de Gutenberg, un orfebre de Mainz, Alemania, una de las invenciones más emblemáticas de la humanidad, el papel se convirtió en un elemento central de nuestras vidas. Y si bien el alemán no fue el primero en inventar la imprenta, ya que originalmente fue desarrollada, cuando no, en China, y que incluso mientras Gutenberg trabajaba en su creación en Alemania, los coreanos estaban repensando todo su método de escritura para hacer más sencillas las impresiones, reduciendo decenas de miles de caracteres a solo 28, fue gracias a Gutenberg el que el mundo logró que la alfabetización fuera masiva, posibilitando los diarios, la novela, el texto escolar y mucho más. La impresión es solo uno de los usos que le damos al papel, el uso que nos trae nuevamente al tema de este podcast, la edición y publicación de libros. Pero, ¿qué es lo que viene pasando desde hace unos años? Vamos a remontarnos muchas décadas atrás. En 1880 y años finales del siglo XIX se puede situar el nacimiento del mercado editorial en Argentina, en plena generación del 80. Entre 1900 y 1920 se produce la organización de ese mercado editorial. Y entre 1920 y 1937 se vivencia la primera crisis de emergencia del editor moderno. Entre 1938 y 1955, antes y durante el primer peronismo, se vive la época de oro del mercado editorial. Será entre 1956 y 1975 que se observe la consolidación del mercado interno. Luego llegaría un periodo que va de 1976 a 1989 entre la dictadura y el retorno de la democracia, en la que se vive una nueva crisis de la industria editorial. Con la llegada del menemismo y hasta fin del siglo XX se ve la concentración y polarización de esta industria en su mayoría en manos de capitales extranjeros. Llegaría el 2001 y un volver a empezar. En el mundo de la historieta los primeros intentos de resurrección se darían a mediados de esa primera década. Y hasta hace unos años el crecimiento no se detuvo tanto en número de libros editados como en nuevas editoriales. Hasta la pandemia. Abril de 2022, inauguración de la 46ª edición de la Feria del Libro. Guillermo Sacomano, ¿recuerdan este discurso? A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento de los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales. La industria del papel es oligopólica. El papel se cotiza en dólares y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel dificulta planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy.
La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panama Papers. Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia. Y cabe destacarlo, han destinado su producción a papel para embalar o para cajas, y no tanto al papel de uso editorial. El problema que se fue dando con la falta de papel empezó en la pandemia. Primero lo que se dijo fue que, como claro, las papeleras son empresas enormes, pero manejadas por poca gente, ¿no? Son maquinarias que no requieren de mucha mano de obra. Entonces, al haber gente enferma, se cortaba la producción, y ese corte de la producción hacía que no hubiera pasta de papel para fabricar los distintos tipos de papeles. Después se dijo también que se había usado mucho el papel grueso para cajas de los deliveries, los envases para los pedidos hogareños cuando no podíamos salir de nuestras casas. Pasada la pandemia sucedió el asunto de la guerra. Europa se quedó sin gas, y al quedarse sin gas se quedó sin producción de papel, porque la producción de papel en Europa está toda basada en gas, y entonces se empezó a exportar la pasta de papel de acá para el uso allá. Mientras se hablaban de estas cuestiones decíamos, bueno, entonces esto es una situación que va a pasar. Pero bueno, por declaraciones del año pasado del presidente de la Cámara Argentina del Libro, Martín Gremenspacher, dijo que directamente esto es una especulación de las dos grandes empresas productoras de papel en nuestro país, que son Celulosa Argentina y Ledesma. Con esa perspectiva, pensando que nuestra falta de papel se da simplemente por un capricho especulativo de estos dos grandes monopolios, la verdad que no se ve por delante un futuro muy promisorio, a menos que haya una decisión tomada desde el Estado de hacer algo al respecto, ¿no es cierto? Como decía Marcos Vergara, editor de Logorrabia, con la pandemia la producción de papel mermó porque las fábricas pararon. Además, la crisis logística desatada en la post-pandemia disparó el precio de barcos y containers. El factor más reciente fue la guerra en Ucrania, que significó la suspensión de dos enormes productores de madera y papel. A todo eso hay que combinarlo con los factores locales: desabastecimiento, oligopolios, regulaciones y falta de inversión. Hola, mi nombre es Santiago Can, soy editor en Mate en el Mensajero. Cuando nos preguntamos en estos momentos por la situación del papel entre editores, solemos conversar sobre cuánto el impacto de algunas variables tienen en nuestras matrices de producción. Por ejemplo, en otro momento el precio del papel solía ser entre un 25 y un 30% del costo total del proceso de impresión, y tenía mucho más peso, por ejemplo, no sé, el salario de los trabajadores gráficos en cada libro que se producía, y eso se fue revirtiendo conforme la devaluación fue creciendo y también la inflación, y en este momento se estima que puede ser el 50 o el 60% del costo de producción de un libro el precio del papel, con lo cual si el precio del papel se descontrola los costos en general. Algo de lo que tiene que ver con esta parte más de producción del papel, tiene que ver también con que hay una cartelización en la producción del papel en nuestro país. Hay tres grandes productoras de papel: Ledesma, Celulosa y Papel Prensa. Una de ellas propiedad, bueno, de los Blaquier, otra propiedad de los Urtubey, otra propiedad entre Clarín, La Nación y el Estado Nacional, donde la matriz de producción también fue cambiando, y donde el papel que se hace para diarios y revistas no es el que solemos usar en los libros, mucho menos en los libros de historieta. En algún momento se producían distintos tipos de papel. Hoy se ve en las ediciones de los libros que cada vez más, nacionales sobre todo, que se va reemplazando distintos gramajes, distintos tipos de papel. En el caso de Mate nos solía gustar mucho usar un papel de 120 gramos o 118 gramos, gruesito, obra,
poroso para que se luzcan bien los colores y que el libro también tenga un cuerpo, un volumen, y ese papel ya no se consigue. Ya no es que se consigue a un precio caro, ya no se consigue, y se consiguen a precios caros papeles más finitos, más de menor gramaje. Algunos fueron bajando a 105, otros a 90, otros a 80. En literatura se está usando en muchos casos 65, un buxel de 65 gramos, que es un papel muy finito. Es como el límite de lo que queda bien sin que se trasluzca. Pensando en que la historieta argentina además está llena de libros que son blanco y negro, un papel muy finito también hace que pueda quedar, que no se luzca muy bien la obra, porque puedas tener una imagen que se vea del otro lado. Y también algo que empieza a pasar es que, bueno, los costos de producción atados a una variable eh, tan difícil de controlar, porque además al estar cartelizado y ser solo 3 empresas las que lo producen, no hay muchas alternativas. En algún momento también pasaba que estaba la opción de comprar un papel importado, papel generalmente de Brasil. Ese papel se volvió muy caro, prácticamente inaccesible, a veces incluso por dificultades para importarlo o simplemente por el precio, que es muy restrictivo. Y por otro lado, por esto que también son las variables externas, donde uno no tiene tanto que ver, y en general la historieta argentina pasa poco, pero tiene poco que ver con la cantidad de ventas que pueda tener un libro, porque no es que se puede suplir, bueno, si vendes muchos libros, entonces se compensa. Bueno, sobre todo porque el valor en el costo de producción, creciendo tan rápidamente todos los meses, a veces 2 veces en un mismo mes, condiciona mucho también el precio de tapa que se le puede poner a los libros, pensando en que también el poder adquisitivo del salario está siendo dañado. Entonces las personas que leen libros de historieta en nuestro país, si ven los precios a los que deberían estar los libros de manera atada solamente a la variable macroeconómica, tendrían que estar el doble o el triple a veces de lo que están realmente, y si estuvieran el doble o el triple no se venderían. Entonces muchas veces las editoriales ponen precios más baratos y asumen un poco esa situación, y al absorber de esa manera es como que se termina como resintiendo toda la estructura. Entonces una variable que podría en un momento haber sido marginal o no ser la principal, hoy condiciona mucho la cantidad de libros que se pueden producir, y te obliga también como editorial a tener que tener más recaudos y no poder imprimir tantos libros o tanta cantidad de libros, que a veces ayuda a abaratar los costos. Y entonces impacta mucho en el precio de tapa y en los planes de publicación de todas las editoriales. En Argentina, Celulosa Argentina y Ledesma determinan las condiciones generales al controlar el valor y el volumen de producción. No logran abastecer el total de la demanda nacional del papel, por lo que un porcentaje se importa. Además, gran parte de la producción local se volcó hacia el craft, el marrón, con el que se hace el cartón que se usa en encomiendas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cata García, soy de la editorial G-Comics y quería compartirles nuestra experiencia editorial. Nosotros hace unos aproximadamente 6 meses que nos sacamos títulos nuevos, así que quizás mi experiencia esté un poco antigua, pero hemos notado a lo largo de nuestras publicaciones que los presupuestos pasaron, por ejemplo, de estar en pesos a estar en dólares, y la duración de los mismos pasaron, por ejemplo, de 20 días o 15 a una semana. Con respecto al tema del papel, no sabemos por experiencia propia, pero sí de algunos compañeros editores que compran ellos el papel y lo llevan a la imprenta. Sé que aumenta constantemente el precio y que a veces se les complica un poco conseguir. A nosotros nos ha pasado de preguntar por alguna variación de papel, por conocerlo de otra, digamos, de tener conocimiento de algunos tipos de papeles, y o no ingresan, o hay problemas con la importación, o no se consiguen. Así que ese por un lado es nuestra experiencia en el tema del papel. Nosotros trabajamos con imprenta digital porque hacemos tiradas muy pequeñas y tampoco contamos con tanto espacio como para estar teniendo tanta tirada en un lugar.
Así que no sé si la experiencia con el offset, que es la imprenta que se hacen generalmente a partir de los 1000 títulos, tienen algún otro tipo de problema. César Libardi, de Ragdomante Ediciones de la ciudad de Rosario, y Marcelo Pulido, de Historieteca Editorial, también nos cuentan, desde su punto de vista, las experiencias que están viviendo en este contexto. De hace 6 meses esta parte, y acentuándose mucho en el último trimestre, lo que son los costos de imprenta. Yo suelo pedir unos 5 presupuestos aproximadamente. Tenés variaciones de precio entre diferentes imprenteros que pueden oscilar entre un 25 y un 30%. Ninguno de los presupuestos se sostiene por más de 72 horas. Hay que, digamos, saldarlo completo, inclusive. Esto de saldar el 50% y que el 50% restante del precio se mantenga hasta que salga la tirada y saldás el 50% ya no existe más. Entonces uno tiene que tener todo el monto total de la tirada listo, y apenas tenés los presupuestos en la mano y conseguís poder poner toda la plata y la maqueta en imprenta, cruzar los dedos a que haya disponibilidad de papel. La gran mayoría de las imprentas ya tienen el recaudo de tener el papel preparado, pero te puede suceder que por algún motivo justo falta alguna cosa y eso te demore a la salida. Así que, bueno, es complicado, principalmente por los costos de lo que aumentó el papel, y a su vez se suma la cuestión esta de que muchos de los papeles no se consiguen y hay que ver de esperar para conseguir el papel deseado o optar por alguna impresión por un tipo de papel más caro o, en su defecto, algún papel más económico. Con respecto al tema del papel, que nos viene afectando hace meses, lo primero que hay que decir es que condiciona toda la manera en que trabajamos. Porque en principio no podemos prever, ni programar, ni tener un plan realizable en tiempos. No solo el papel, son también los constantes aumentos en las imprentas, el aumento del papel. Entonces eso hace difícil tener un plan previsible. Hoy en día, al momento de grabar este audio, las imprentas con las que estamos trabajando nos dicen que no tienen papel. Porque, algo que hay que estar haciendo constantemente es actualizar presupuestos. Uno pide presupuestos cuando empieza a trabajar algunos libros, pero al momento de entrar a imprenta hay que actualizar, porque encima los presupuestos duran días. Y al momento de actualizar te dicen que hoy no hay papel. Pero cuando digo que no hay papel, me refiero al único papel que hay, porque lo que hoy hay, que es lo que usamos en historieta, que sería el estándar básico, que es una obra 90, sería lo único que se puede conseguir, porque otro tipo de papel no hay papel de ilustración, no hay papel de mayor gramaje. En historieteca solemos usar papel de mayor gramaje para tener un libro con más volumen, con un lindo lomo. Eso es imposible, hoy en día, como editores, no tenemos la opción de elegir el formato final que va a tener nuestro libro. Estamos limitados a una sola opción, si hay. Y si tenemos suerte, que esa opción de papel sea nacional, porque si justo estamos en un momento en que no hay nacional y nos cotiza con importado, el presupuesto casi que se duplica. Aquí abrimos un paréntesis y vamos a escuchar a Marcos Vergara, editor de Loco Rabia, que nos contará sobre los distintos tipos de papel y además los niveles diferentes de gramaje y para qué se utilizan cada uno de ellos. A la hora de elegir un papel para imprimir un libro, hay que tener en cuenta 2 factores determinantes. Uno es el gramaje, o sea, el peso del papel, que es lo que va a determinar qué tan grueso es, y después el tipo en sí de papel que vamos a usar. Si va a ser obra, ilustración, buxel, nosotros
solemos variar el tipo de papel, elegir según el tipo de obra qué papel queremos. Los tipos de papel son, como dije recién, el obra, que es el papel común, que tenemos todos en nuestras casas en resmas de hojas para imprimir, para dibujar, para escribir. Es un papel más absorbente, tiene cierta rugosidad, cierta porosidad. Por otro lado está el ilustración, o estucado o coteado, que es el mismo tipo de papel, pero que va recibiendo un laminado, por así decirlo, un estucado se dice en realidad, que lo vuelve más brillante, menos poroso, más impermeable, y es un papel que es el típico de las revistas y que es más pesado también, sin ser más grueso. Teniendo un libro del mismo gramaje en papel obra o ilustración, va a ser el de papel ilustración va a ser mucho más finito, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se determina el tema del gramaje? Es muy simple, se pesa la hoja por metro cuadrado, ¿no? O sea, cuando nosotros compramos una resma de hojas de 75-80 gramos, es que el metro cuadrado de ese papel pesa 75-80 gramos. Nosotros solemos usar papel obra, que nos parece mucho más noble, más lindo. En el papel ilustración lo que sucede es que como no absorbe tanto la tinta de impresión, puede llegar a suceder que las líneas se revienten un poquito, o como los colores, las tintas de color quedan todas, no se absorbe, quedan todas en la superficie. Esos colores sí van a ser más brillantes, más saturados, pero también más oscuros, y eso te puede llegar a arruinar una obra. Otro tipo de papel que existe es el papel ahuesado o buxel, que es ese papel amarillito que descansa a la vista, que también lo hemos usado. La saga de Álvar Mayor está hecha con ese papel. De los gramajes del papel obra, nosotros siempre solíamos usar de 90 gramos y el libro tenía muchas páginas, para que no sea tan grueso el papel y uno pueda abrirlo más cómodamente, ¿no? Estamos hablando de obras como, no sé, Acero Líquido, o bueno, la mayoría de los libros de Massitelli y Alcatena son muy gruesos, tienen muchas páginas, y entonces solemos elegir papeles un poco más finos para que no sea incómodo de leer. En otro tipo de obras con menos páginas, siempre elegíamos el papel obra 120 gramos, que es más rígido, es más blanco. El de 120 te asegura una no transparencia de las imágenes. Desde enero de 2023, la Cámara Argentina del Libro viene denunciando el oligopolio de las pasteras y la ausencia del Estado. Por ejemplo, así lo hacía su presidente, Martín Gramez-Paller, en diálogo con el periodista Reinaldo Sietecase en el programa La Inmensa Minoría en Radio Con Voz. El papel viene teniendo unos aumentos desmedidos, especialmente en este último año, año y medio. En el último año, el papel obra, que es el papel con el que nosotros producimos nuestros libros, aumentó más del 150% en estos 12 últimos meses. Perdóname, el papel ilustración, 150%, es decir, para que la gente lo entienda, 55% más que la inflación promedio. Exacto. Sí. Y además, después la ilustración, que se usa mucho para tapas o en los libros infantiles, es un papel que se utiliza mucho, 300%. ¿Y cuál es la explicación de ese aumento delirante? Es la posición dominante y abusiva de los que distribuyen y venden papel. Esa es la... nosotros estamos en un mercado oligopólico. Tenemos dos productores de papel nacional, que son Ledesma y Celulosa. Uh-huh. Y me parece que en esto cuando defienden los economistas la libertad de mercado, ellos están en un mercado ideal, porque claro, primero que lograron el oligopolio, están ellos dos solos. Y además, para mí lo que deben estar haciendo es produciendo menos y ganando mucho más dinero, o sea, claro, que es el ideal, ¿no? Están en una situación espectacular, en desmedro de toda la cadena de producción del libro, con lo cual es como te comentaron seguro con los editores que has hablado, estamos en una problemática seria, primero por el precio del papel, que nos cuesta muchísimo comprarlo, pero además también hay desabastecimiento del papel hace 14, 15 meses, o sea, vienen entregando papel a cuentagotas
Hay un dato muy claro que es la relevancia que tiene el papel en el costo del libro. Históricamente, en el costo inicial, en el costo de producción del libro, el papel era el 30%. El 70% se lo llevaban diseñadores, ilustradores, correctores, editores, imprenta y la encuadernadora, ¿no? Hoy es el 54%, ocupa el papel, el 54% de ese costo, y el otro 46% el resto de la cadena de valor o de la cadena de producción del libro. Con lo cual, ya con estos números te das cuenta de la transferencia de ingresos que hay de muchos a dos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Sánchez Cutica, soy parte de la cooperativa Hotel de las Ideas. Y bueno, en relación a la cuestión del papel, que es el tema del podcast, a nosotros tenemos una experiencia diversa en relación a la compra de papel. Comenzamos en un principio pidiendo papel en las imprentas, digamos, presupuestando el libro entero en imprentas junto con el papel, y desde hace unos años, para abaratar un poco el costo industrial de cada ejemplar, estamos comprando papel aparte de la imprenta y después se lo mandamos. Hay una persona que está encargada en nuestra editorial de hacer eso, de hacer estas tareas de producción y de coordinación entre la papelera y la imprenta, ver cuánto papel se necesita para cada libro, que es algo que lleva trabajo, pero como decía antes, permite lograr que los costos de cada libro bajen. Y lo que nos sucedió es que a partir de mitad del año pasado, más o menos, hubo y hay un gran problema en relación al papel, que es directamente la cuestión de conseguirlo, además de los precios. Nosotros arrancamos el 2022 con una bobina que habíamos comprado en el 2021, con una gran cantidad de papel que estaba estoqueado en una de las imprentas con la que trabajábamos. Entonces no tuvimos mucho problema en la mitad del año. A partir de la segunda mitad, sí, se nos complicó mucho conseguir papel directamente, y cuando se conseguía tenía precios exorbitantes. Esto nos siguió pasando a lo largo de este año, por eso también tuvimos que modificar algunas salidas de libros, sacar mucho menos de lo que sacamos el año pasado, porque bueno, el año pasado habíamos empezado la primera mitad con un poco más de 7 libros, habíamos llegado a eso con esa cantidad de la Feria del Libro. Este año llegamos con 2 y con suerte, porque no se conseguía papel. La otra parte de este tema es que qué tipo de papel se consigue. El papel que nosotros usábamos para los libros es un papel importado, que es el chambril, y para este tipo de papel y el gramaje que nosotros usábamos, los precios se dispararon muy fuertemente y es prácticamente imposible comprar este papel para los libros y que queden a un precio lógico para nuestro mercado. Que ya de por sí los libros de historieta tienen precios que son bajos en relación a otro tipo de libros. Entonces ahí tenemos otra disyuntiva, pero eso es otro tema para hablar en realidad. Entonces lo que tuvimos que hacer es comprar otro tipo de papeles con otro tipo de gramajes, para intentar estar más o menos en el mismo rango de precios. Obviamente no lo estamos, porque si ustedes ven lo que salían los precios, los libros nuestros el año pasado y lo que salen ahora, hay una modificación grande, pero bueno, que tiene que ver con los precios que están fijando las papeleras sobre todo. Y en lo que respecta al costo del libro, también aumentó muchísimo el porcentaje de participación de lo que es el papel en relación a lo que era la imprenta, por ejemplo, que antes estaba mucho más empatado, o incluso en algunos casos era menos que la imprenta, y ahora es más, es mucho más. Entonces, con todas estas problemáticas, bueno, se entiende el momento y la situación en la que estamos, y creemos que a partir de estos momentos hay algún tipo de modificación. Nosotros en lo particular estamos
consiguiendo un poco más de papel, pero es una problemática que va a seguir un buen tiempo y tiene que ver, entre otras cosas, con la concentración que existe en el sector del papel, y que pueden básicamente también fijar los precios que quieren en ese sentido. Y como hay mucha demanda y poca oferta en ese sentido, bueno, nada, los precios pueden seguir disparándose. Obviamente no están relacionados a la inflación que hubo, el papel aumentó mucho más de lo que tenemos como índice de inflación. Y bueno, esto lleva al precio de los libros actuales y especialmente al precio de los libros de historieta, que como decía, igualmente están un poco más bajos que el resto de los libros. No hace falta más que ir a una librería y empezar a comparar con otro tipo de productos y ver qué sale cada uno como para tener un panorama. Entonces a los editores nos queda esta cuestión de, bueno, primero ver cómo conseguir papel, después ver qué tipo de papel conseguir y en qué gramaje. Y por último, tener un precio relativamente competitivo para poder seguir vendiendo los libros tanto en comiquerías como en librerías. Celulosa Argentina fabricaba papel e ilustración, no acá sino en Uruguay. Tuvimos que cerrarla porque no nos daban los costos, informaron no hace muchos meses. Las editoriales de literatura infantil y juvenil expresaron su preocupación en torno a los precios escandalosamente altos del papel e ilustración, un insumo que no se fabrica en Argentina y que se paga 4 o 5 veces más que el precio internacional. Hola, soy Paula Varela de la editorial Primavera Revolver, y quería hablar un poquito de la situación editorial que tenemos en relación con el costo del papel, que nos afecta un montón porque estamos sacando libros, no dejamos de sacar libros, pero los estamos sacando a un precio que no es el que deberíamos. Tiene que estar menos de lo que solíamos realizar el cálculo, porque se volverían precios imposibles y no queremos que los lectores dejen de leer, especialmente si tenemos que hacer libros en papel e ilustración. Esos prácticamente son imposibles de hacer en este momento. Hicimos uno este año porque teníamos una promesa del año pasado, pero estamos postergando cualquier edición en papel e ilustración, y también el costo de imprimir a color. La combinación papel, ilustración e impresión color está prácticamente prohibida porque es imposible poner el precio que corresponde. Así que bueno, como muchas otras editoriales, nos preocupa, y sé que la Cámara Argentina del Libro también está haciendo sus reclamos, pero bueno, esa es la situación. ¿En qué consiste esta falta de papel de la que estoy hablando? En que simplemente ya no hay grandes variedades de papel, muy raramente se consigue papel Buxel, muy difícil y muy caro de conseguir el papel ilustración, solamente se consigue de manera cotidiana el papel obra de 90 gramos, nada más. Imposible pensar en imprimir en un papel de 120 gramos. Siempre hablando para el interior, ¿no? Para el interior del libro. En algunos momentos ya no hay papel nacional, hay que recurrir al papel importado, el cual obviamente es mucho más caro, lo cual va en detrimento de PVP, del precio de venta al público, ¿no? Entonces muchas veces preferimos esperar a que haya papel nacional en lugar de publicarlo con papel importado y que eso termine haciendo del libro mucho más caro. En Locorrabia, desde que empezamos a publicar con Alejandro, siempre dijimos que nuestra idea es hacer libros lindos, pero que pudieran ser pagados por cualquiera. Y bueno, entonces en ese sentido nuestra filosofía es decir, bueno, esperamos a que haya papel nacional y publicamos con el papel nacional que hay, y esperemos que esta situación se arregle lo antes posible. Se suma toda esta dificultad a todo lo que ya sabemos. No quiero ser un llorón hablando de la inflación, de la volatilidad de los precios y todo eso,
Nosotros la verdad que editamos historieta por gusto, por amor a la historieta, y lo que podemos hacer en esta coyuntura siempre nos hace felices. Así que bueno, vamos a seguir adelante con lo que hay. Pero bueno, eso a veces significa que algunas reimpresiones de libros hayan salido con papel más fino, algo que no nos gusta, pero en determinado momento tuvimos que empezar a tomar esa decisión porque estábamos atrasando reimpresiones de libros agotados esperando que haya un papel más grueso y nunca apareció. Así que bueno, esperemos ver qué es lo que sucede en el corto plazo. Realmente somos rehenes de la decisión de quienes fabrican el papel. Así que ese es el estado de las cosas hoy por hoy. La falta de regulación en el precio del papel conlleva que las editoriales tengan que hacer malabares para poder entrar a imprenta. Vamos a escuchar a Marcelo Pulido, de Historieteca Editorial, hablando al respecto. A mí me ha pasado puntualmente estar terminando un libro, entonces cuando ves que ya estás en el momento, los últimos días, ya para terminar la etapa de diseño, corrección y demás, estás obligado a actualizar el presupuesto, porque el que tenés de 2 meses atrás no te sirve. Y al momento de actualizar ese presupuesto no había papel nacional y me lo cotizaron con importado, con lo cual el presupuesto eso era el doble, entonces ya tenés que pensar qué haces. Si esperás a que aparezca papel nacional para tener mejor presupuesto, si lo metés igual, pero si no metés igual, tenés que ver si tenés ese dinero, o elegís hacer una tirada menor y a su vez tenés que reducir márgenes y tenés que vender el libro mucho más caro de lo que debería salir y se supone que no lo va a comprar nadie. Entonces, nada, eso ya te impide hacer un montón de cosas. Pero con este caso puntual, cuando terminamos el libro, nos avisa la imprenta que habían conseguido papel, con lo cual volvimos al plan original, con el presupuesto original, un poco aumentado por supuesto, la tirada prevista y el precio de venta al público que debería tener. Soy José Moscovich de Grunendor Ediciones y bueno, te cuento nuestra última experiencia con imprenta y con pedida de presupuestos. Nosotros estamos con un proyecto ahora que se llama Historias de Mate y Cerveza, que es un libro antológico, reúne historietas de montones de autores, tanto nobles como profesionales, de distintas edades, que bueno, vamos a incluir todos los trabajos que participaron de un concurso, y nos quedó un libro de 212 páginas, un libro grande. Cuando nosotros supimos la cantidad de páginas que teníamos, o sea, cuando se cerró el concurso, estamos hablando de mitad de diciembre, bueno, hicimos entrega de los premios, anunciamos los ganadores, y para enero, que ya empezamos con el diseño del libro, fines de enero o principios de febrero, pedimos un presupuesto imprenta para ver cuánto nos salía a imprimir 300, 400 o 500 ejemplares. Nosotros contábamos con un dinero que nos alcanzaba para imprimir 400 ejemplares aproximadamente. Seguimos con el diseño del libro, nos demoramos esperando un par de trabajos que eran fuera de concurso, que ya estaban asignados desde antes del concurso, y cuando podemos volver a pedir presupuesto, que esto es en abril-mayo, o sea, habían pasado 2 meses y medio, 3, no. Resultó que con la plata que teníamos nosotros, que tampoco la habíamos dejado quieta, todos los meses la metíamos en plazo fijo y generaba un ligero interés. Ligero, pero interés al fin. Bueno, en resumen, esa guita que a nosotros en febrero nos alcanzaba para imprimir 400 ejemplares, en abril, fines de marzo, principios de abril, nos alcanzaba para imprimir solamente 150. O sea, casi que se triplicó el costo de impresión. Y otra cosa importante es que a nosotros antes nos pasaban el costo total de impresión en un monto en pesos, y si nosotros pagábamos el 100% de ese monto, lo que se llama la compra del papel, ellos nos congelaban ese precio por 60 días. Y ahora, el último presupuesto que nos pasaron, ahora a principios de abril, el costo de impresión está calculado en dólares. Nosotros tenemos que basarnos en el dólar tipo de vendedor de Banco Nación para saber cuánto sería en pesos.
y lo congelan únicamente por 72 horas, incluso si vos pagás el 100% del trabajo, te lo congelan únicamente por 72 horas. Entonces realmente como que bastante alarmante, se fue un poco a la mierda todo lo que es el costo de impresión. Así que estamos trabados, no sabemos si vamos a hacer una tirada muy chiquita o vamos a seguir esperando a ver si conseguimos fondos para hacer la tirada grande que queríamos hacer. Pero que está difícil, está difícil. Johnny Krenovich, de Libera la Bestia y Cápsula Ediciones, también aporta su testimonio sobre el rol del editor en este contexto. El rol de editor hoy en día, en este contexto de aumentos de precios constantes, no solo por la inflación que tenemos en nuestra economía, sino también por el incremento del valor del papel a nivel internacional en el último tiempo, hacen que sea una tarea bastante compleja. Es difícil muchas veces establecer el precio de venta al público, porque es muy complejo calcular el valor de reposición, el constante aumento del costo de impresión de los libros. Nosotros ante eso, en una primera instancia, bueno, de hecho lo mantenemos bastante, tanto en Libera la Bestia como en Cápsula, no solemos hacer aumentos muy, muy seguidos. Eso tiene la contra de que rápidamente quedas muy desfasado, ¿no? También pasa que no imprimimos tantos libros al año, no entramos a imprenta tantas veces al año, entonces quizás es más fácil que uno se quede atado a precios, a costos viejos, ¿no? Como no es algo que lo esté haciendo constantemente, quizás pasan 2-3 meses sin tener un presupuesto actualizado de imprenta, y cuando llega ese presupuesto te das cuenta que los valores son muy distintos a los que estamos manejando, ¿no? A los valores de venta que tenemos. Y ahí es cuando tenés que empezar a ajustar, y los ajustes pasan a ser bastante altos. Lo que cuenta en este último tiempo es que ya no nos está funcionando la fórmula que veníamos utilizando para formar el precio de venta al público. Si utilizáramos esa misma forma hoy en día, tendríamos un valor bastante elevado. Entonces lo primero que hacemos es achicar el margen de ganancia editorial. Otra editorial que aporta su testimonio es Pi Ediciones, a través de su editor y también guionista, Guido Barsi. Nos pegan en el tema de los costos. Como todas las editoriales, uno de los principales costos a la hora de sacar un libro es el de imprenta, por no ser casi el principal. Y no tener tanto papel te juega en contra de no poder armar algún plan alternativo cuando querés sacar un libro y por ahí reducir los costos. Nosotros en años anteriores y en la mayoría de nuestros libros siempre apuntamos a un papel de un gramaje alto, alrededor de 110 gramos, porque creemos que un libro con un buen tamaño, que sea grueso y el papel sea en el interior y en las tapas sea grueso, ayuda un montón a la lectura y invita un poco más a leerlo, hace como al libro más atractivo y también, bueno, potencia más la lectura y el dibujo. Y bueno, y esas alternativas se nos fueron reduciendo al no haber tanto papel y encima por ahí apostar a un papel más grueso que va a ser mucho más caro el libro. Es como que, bueno, no podés sacrificar el precio del libro para que el libro sea un poquito más lindo. Entonces vas como tirándote más abajo para buscar eso, que el precio no sea tan alto. Entonces, si antes hacíamos un libro de 110 gramos, ya lo vemos con otros ojos. Y por ejemplo, lo que nos pega mucho más es en el tema de reimpresiones. Cuando sacas un libro nuevo que haces una tirada alta, bueno, ahí por ahí se lava un poco el costo del libro, pero cuando haces una reimpresión que ya no haces tantas, por ahí haces 100, 200 ejemplares como mucho, ya ahí repetir el papel de la primera edición de 110 gramos es como demasiado, porque encarece demasiado la reimpresión. Y además, si a eso sumale que si lo distribuís y la distribuidora se queda con el 50% del precio, es como que tenés que venderlo mucho más caro por ser una reimpresión. Johnny también comenta las alternativas que en ambas editoriales, tanto Libera la Bestia como Cápsula Ediciones, tomaron en los últimos tiempos en cuanto a publicar en otro formato, pero también las dificultades que eso conlleva, por lo menos en nuestro territorio. Vamos a escucharlo. A partir de los aumentos de costos, la falta de papel, pandemia de por medio, en este tiempo estuvimos explorando otras alternativas,
como por ejemplo el cómic digital, que si bien tuvimos algunos resultados positivos, creemos que todavía no termina de instalarse. Si bien nuestra idea es seguir apostando al cómic digital, nos parece importante que eso siga creciendo. Lo cierto es que nuestro contacto más directo con nuestros lectores sigue siendo el libro en formato físico. Y en este contexto de falta de papel y aumentos constantes que venimos mencionando, nos lleva a repensar los planes editoriales, muchas veces teniendo que editar menos títulos de los que quisiéramos e incluso teniendo que achicar cantidad de ejemplares, ¿no? Haciendo tiradas menores de las que veníamos haciendo hace unos años atrás. Pensar un plan editorial en este contexto se hace bastante difícil, nos lleva a trabajar más en el día a día o más a corto plazo y no tanto pensando planes editoriales a largo plazo como veníamos haciendo antes. Y bueno, todo eso sumado a las pocas opciones, al encarecimiento de los costos, tenemos que ir armando un plan editorial que lo contemple y que no poder apostar a futuro. Es como que tenemos ya, en vez de armar un plan editorial de 1 a 2 años, ya armarlo al corto plazo, un par de meses, y siempre con la promesa de, bueno, veremos con qué costo nos encontramos y con qué realidad nos encontramos, porque uno cuando está armando el libro habla con los autores, le quiere ofrecer lo mejor que puede tener, que sea un papel lindo, que digamos, que esté a la altura de la obra, y ya lo vas atajando diciéndole, bueno, vamos a ver con qué papel nos podemos encontrar cuando lo mandemos a imprenta, y si lo podemos imprimir en este contexto de que no se consigue el papel, y si se consigue, que no te dispare demasiado el precio, porque después hay que salir a venderlo. Entonces, bueno, son complicaciones que van generando más resguardos a la hora de por ahí encarar un proyecto. Ya no solo es decirle, bueno, esperame a ver si conseguimos la plata para publicarlo, sino también es esperame a ver qué papel consigo para publicarlo. Vemos qué se consigue y vemos a qué precio se consigue, que es lo más importante. Pero hagamos una pausa con las voces locales. Luego seguiremos escuchando a editores de otras editoriales nacionales. Tengamos en cuenta que la crisis del papel no fue solamente en Argentina, sino que se vivió en todo el mundo, incluso antes que empezara a notarse en nuestro país. Por esta razón, pensamos que era buena idea hablar con editores extranjeros que nos permitieran tener una visión global de la problemática y que nos permitan conocer también la realidad en otros países. Stefano Romanini, de NP Edizione, editorial que ha publicado Infocómic, de Norberto Baruch, y que pronto lanzará al mercado italiano San Martín por Breccia, de Tony Torres con dibujos de Alberto Breccia, nos comenta sobre esta situación en Italia y cómo es el estado actual. Primero pido disculpas por mi español con acento estilo Super Mario Bros, pero bueno, en Italia sí hablamos en español, además lo del sur. Con respecto a la pregunta de Ernesto sobre el tema del papel, bueno, en Italia igual tuvimos bastante problemas al respecto en el 2020, final 2020, 2021 y también 2022. Además, los editoriales que publican bastante novedades mensuales han tenido los problemas más grandes. Nosotros que publicamos 2, 3 o 4 novedades mensuales, bueno, hemos podido aguantar. Lo que pasa con el tema del papel en Italia ha sido más que todo un tema de demanda, o sea, cuando ha acabado la emergencia COVID y se han soltado un poquito las medidas, todos los editoriales juntos al mismo tiempo han pedido otra vez a las empresas de imprimir al mismo tiempo. Entonces, las empresas que imprimen no tenían papeles suficientes para todos y esto ha generado la emergencia del papel. O sea, más que un tema de falta de papel, ha sido un tema de una demanda que se ha subido mucho más que lo normal. Y muchos editoriales, también nosotros, hemos aprovechado de la situación para encontrar otras formas de
encontrar papel, de encontrar empresas para imprimir. Por ejemplo, imprimir también afuera de Italia. O sea, en Italia, bueno, en Europa hay precios bastante buenos, por ejemplo, en el este de Europa. Hay bastantes empresas en la parte de la ex Yugoslavia, de la Eslovenia o en otros lugares cerca de allá donde los precios más o menos son manejables, además por el tema del transporte que siendo siempre Unión Europea ayuda bastante, porque claro, son países que están siempre adentro de la Unión, entonces el transporte es bastante barato y no hay gastos de aduana, porque son materiales que se mueven adentro la Unión Europea. Pero hay bastantes editoriales que también publican en el Asia, o sea, en el este. Por ejemplo, en China, en India hay precios muy buenos. Y claro, hay una diferencia muy fuerte porque allá el transporte es mucho más caro y los costos de aduana son mucho más caros. Y más o menos transporte más aduana van siendo un 40% del costo de la impresión. Costo de la impresión que pero en esos países es mucho más barato que otros países de la Europa mismo. O sea, hablamos también de como un 40% menos, un 50% menos a veces, dependiendo del tipo de volumen, si es tapa dura o tapa blanda. Por ejemplo, en los países del Asia, además en China, la tapa dura es mucho más barata que en Europa porque el cartón que utilizan por la tapa dura tiene costos diferentes. En cambio, la tapa blanda, la paperback en inglés, digamos, es todavía bastante bueno como precio en Italia y en Europa. Así que la solución en el 2020-2021 para bastantes editoriales, para nosotros también por algunos volúmenes, ha sido irnos al extranjero. Y entonces, claro, en los países de la Europa todavía es, digamos, aprovechables por el tema que no hay costos de aduana o el transporte no cuesta mucho. Si te vas al extranjero, en el este, claro, tienes que agregar varios tirajes para poder bajar un poquito el precio del transporte, para poder armar un container y el precio de la aduana, claro, va a ser un costo más y tiene que calcular más o menos el 40% del costo del tiraje que se va a agregar con aduana y transporte. Pero claro, con un costo de tiraje que es mucho más barato en comparación con otras empresas en Europa. Entonces, eso fue un poquito la situación. Como editorial, bueno, nosotros no somos grandes, pero como editorial, no, digamos que el tema del digital sí ha sido aprovechable. Hemos desarrollado en el 2020-2021 también nuestro catálogo de ebook. Pero como saben, los números, los indicadores de los editoriales de todo el mundo, más o menos sobre la venta del ebook, es bastante bajo todavía, no sube, o sea, estamos más o menos en un 5% digamos, de la ganancia de un editorial. Así que sí, hemos aprovechado durante la pandemia a desarrollar el tema del ebook, pero claro, es solo un porcentaje mínimo, ¿no? En cambio, las soluciones para el tema de la falta de papeles han sido varios y claro, también imprimir afuera del país ha sido digamos, una solución, ¿no? Porque en Italia en este momento había falta de papel porque todos los editoriales al mismo tiempo, después que se levantaron más o menos las medidas principales, pidieron de imprimir otra vez. Entonces todas las empresas de impresión no tenían disponibilidad suficiente en el almacén de papel, ¿no? Tomás Dassam, el editor que desde hace poco tiempo reside nuevamente en su país natal, Francia, y que conoce como nadie el mundo editorial argentino, nos cuenta la experiencia francesa y de su editorial y latina con la crisis del papel. La crisis del papel en Europa
la empezamos a sentir hacia fines del 2021. Fue un verdadero tembladeral para lo que es la edición y la impresión en Europa, básicamente porque no estaban acostumbrados a tener inflación de ningún tipo, una cosa que es de sueño para la edición en Argentina, y estaban acostumbrados a tener cantidad de papel, diversidad y disponibilidad inmediata. Cuando llegó hacia fines de 2021, primero se manifestó con la escasez de papel, escasez que enseguida se trasladó a los precios, que aumentaron en ese momento, me acuerdo, más de un 40%, y después afectó la diversidad y la disponibilidad. Entonces, diversidad porque de repente el papel offset ya no se conseguía, y disponibilidad había que ver según las imprentas quién tenía o no, según las reservas que habían hecho, según el proveedor que tenían. Eso obviamente se trasladó a toda la cadena del libro, con los editores que tuvieron que adaptarse, cambiar fechas de salidas de libros, prescindir de algunos libros que se volvían demasiado caros para el catálogo, y en ese momento lo raro es que, hablando con Marcos de Loco Rabia, esa crisis del papel no se había trasladado todavía a Argentina, cosa que pasó algunos meses después, pero en ese momento en Europa había empezado y allá todavía no se sentía. Hoy por hoy la situación se estabilizó, ya el papel bajó bastante de precio, obviamente no volvió a su precio inicial, pero bajó bastante de lo que fue su pico, y hay disponibilidad y de vuelta diversidad, pero fue una señal de alarma para todo el mundo editorial en Europa, porque de repente aparecieron presupuestos aclarando que eran válidos por una semana, una cosa que hasta aquel entonces no se había visto nunca. Así que fue un cambio importante acá. Nos vamos a España, más precisamente a Madrid, donde el experimentado Ricardo Esteban, director de Nuevo 9, una de las editoriales jóvenes más pujantes del mercado español, que en poco tiempo se ha hecho de un catálogo hermoso, nos da el panorama de lo acontecido ya y cómo se han ido adaptando los cambios. Desde los madriles, pasando un calor tremendo, seguro que por ahí estáis bastante mejor. Me hace la pregunta interesante sobre el papel en el mundo de la edición desde la perspectiva de España. Efectivamente, con la pandemia fue un desastre. Cerraron papeleras en España, que no había muchas, pero bueno, alguna importante en Galicia y por ahí. Empezó a escasear, sobre todo el cartón. El cartón para los libros en tapa dura fue tremendo. No sé si porque Amazon ha acaparado todo para sus cajas, o la venta online que hay ahora y que no para de moverse cajas de una ciudad a otra, de un municipio a otro, compras a distancia online, te compras un pendrive chiquitito y te viene una caja enorme, o cuando pido ejemplares de muestra editoriales italianas, alemanas, francesas sobre todo, y da igual que te manden un libro que 20, la caja es la misma, enorme, abres la caja y solo hay un libro ahí debajo. No sé, un uso abusivo seguramente del cartón, pero de papel también. Con lo cual, ¿qué hicimos en España? Pues pedir a las pocas papeleras que había por Europa, dado que no llegaba desde China, que era nuestro principal caladero de papel y de buen precio. Las papeleras españolas y las papeleras europeas pues pusieron su precio, el precio mucho más caro, y aunque ha habido meses que no hemos podido sacar libros por la escasez, cuando sí que hubo en Europa, pues compramos más caro. ¿Se ha muerto alguien? Pues no, los libros han seguido saliendo. Hemos mermado mucho el beneficio, incluso hemos trabajado a pérdidas, han sido años muy difíciles, lo siguen siendo. Con lo cual el problema que nos hemos encontrado es que China ahora sí que tiene facilidad de mandar papel, hay más contenedores, hay más servicios regulares en grandes barcazas,
no hay el problema de envío de papel. Hay papel, efectivamente, pero claro, tú imagínate que eres un chino, productor de papel, y dices, oye, estos en Europa han estado comprando el papel a un 20-30% más caro de lo que publicábamos, de lo que le pedíamos nosotros en su día, y han seguido comprando. ¿Por qué ahora que hemos vuelto nosotros a suministrar el papel vamos a ponerlo más barato? Si al otro precio lo han estado pagando. Con lo cual el precio del papel no ha bajado. No ha bajado. Un pelín a lo mejor en algunos casos no ha bajado. Ahora mismo todavía hay imprentas y papeleras que tienen papel de antaño, que te lo pueden suministrar mejor papel, o imprentas que de repente, en función de las tiradas, les sobra un pico de otro proyecto y te lo coloca más barato. Pero vamos, yo cada vez que pido presupuestos, ahora acabo de pedir presupuestos para los 3 últimos meses del año, 4 y 4, 8, 11 libros, pues tengo un cuadrante brutal. Le he pedido a 6-7 imprentas, unas diferencias brutales en función de que tienen amortizada la máquina o no, papeles sobrantes, o tengo un papel que he encontrado que en vez de 150 gramos es 120, pero da grosor por no sé qué, se imprime a contrafibra, yo qué sé, estas cosas raras que hacen las imprentas, que yo técnicamente no sé. Pues tengo un cuadrante tremendo en el cual voy intentando pues agrupar pues por tamaños, 4 o 5 de este mismo tamaño y de este mismo papel. ¿Qué pasaría? Los imprimimos a la vez aunque vaya a salir en meses diferentes. Tú me lo puedes entregar todo junto, pero yo te voy a pagar o te voy a emitir la factura en los meses que necesito, aunque tú lo imprimas todo de golpe y me lo mandes de golpe, no sé, haciendo 1001 inventos para que pueda salir el libro a su precio, pero está costando mucho, estamos subiendo los precios, las librerías me dicen que están vendiendo un 10, un 15% menos en lo que va de año, lo vamos a notar, hasta ahora no había llegado tanto la crisis en este tema, pero lo estamos notando, y fíjate que estamos trabajando muy duro con la sectorial del cómic en España, con los gobiernos, con las administraciones públicas, autonómicas y nacional, dando grandes pasos. Pero también es cierto que se vende mucho más cómic en España que nunca y novela gráfica, pero somos mucho más a repartir, con lo cual al final toca lo mismo o menos, trabajando bajo mínimos, entrando en el crédito bancario, saliendo del crédito después de una feria, no paramos, no vemos el rendimiento que deberíamos ver, ¿no? Por otro lado, el manga nos está comiendo. Nosotros somos una editorial, como tú bien sabes, en Nuevo 9, muy centrada en cómic europeo y español, de alto lujo, una producción exquisita, unos lujos tremendos. Hemos recibido varios premios como libros más bellamente editados en España, o el Premio Nacional del Cómic el año pasado, pero pese a eso la comunicación debería ser muy superior a lo que estamos haciendo, porque nos cuesta mucho encajar nuestros libros. El manga está vendiendo ahora en torno al 65-68% de todo el cómic que se vende, cuando sin embargo es nada más que el 30% de la producción de cómic de España, o sea que estamos cayendo bastante y va a seguir así. Yo, como lo digo a los editores jóvenes, si yo fuera como tú, con 40, 45 años, estaría como loco buscando líneas de manga importantes para mantener un poco los niveles de facturación. A mi edad, con más de 60, no voy a cambiar. El día que mis libros no den el beneficio para poder aguantar aquí, pues cierro y me digo otra cosa, o me voy a mi casa, yo qué sé. Estas cosas hay que ya asumirlas a cierta edad. Nuestro amigo Stefano de NP de Italia no está tan lejos, porque en realidad sus funciones las realiza desde Perú. Así que aprovechamos para conocer un poco la realidad de la edición de historietas en dicho país sudamericano. Bueno, como Ernesto sabe, yo vivo en Perú casi todo el año porque mi esposa es peruana. Entonces, como todos los italianos que viven en el extranjero, además en la América Latina, siempre por culpa de una mujer. Pero bueno, aparte de esto, sí, vivo en Perú por casi todo el año y estoy siguiendo algunos proyectos editoriales por acá, soy consultor también por algunos editoriales por acá, y también he armado varios proyectos culturales sobre la historieta con el Instituto Italiano de Cultura de Lima. El Perú es un país, bueno, bastante complicado con el tema de las ediciones, con el tema cultural, además, porque hay un tema por medio, o sea, los peruanos prefieren importar libros, no producir libros.
ustedes como que tienen un idioma que se habla en varios países, no solamente en un país como pasa en Italia, pueden de repente importar libros de otro país. Por ejemplo, en Perú importan bastante desde España, México o Colombia. A pesar que, bueno, acá tendría que abrir otro tema de derecho de autor. Yo soy abogado de derecho de autor y muchos de los contratos de derecho de autor son por país, no por idioma, así que no podrían importar libros, distribuidores de librerías acá en Perú que son solo para España o para Colombia o para México. Pero bueno, acá no hay mucho control, así que esto pasa. Pero lo que sí pasa acá es que este tema de importar libros y no producirlo permite primero a las empresas de impresión de tener precios bastante altos y segundo de tener siempre, digamos, una cantidad de papel suficiente para los tirajes que piden acá, que no son altos. O sea, nada que ver con Argentina, donde ustedes, a pesar de la crisis, imprimen y producen cosas maravillosas. O sea, la industria cultural argentina es otro nivel en comparación con la peruana. Lamentablemente acá todo está bastante parado. Así que esta es la situación. Con este panorama mundial volvemos a centrarnos en el ámbito local. Y lo hacemos con Guillermo Hom, editor de Pictus, que nos contará la situación desde la perspectiva de su editorial. Bueno, con respecto al tema del papel y la industria editorial, bueno, no es ninguna novedad que hay problemas con conseguir papel y los costos, ¿no? Básicamente, en realidad el problema es, en realidad, digamos, uno supone, porque no conoce todo, pero que hay dos problemas, básicamente. Uno es que el papel, digamos, obra, que es el papel que se produce en el país, digamos, tiene una cuota, digamos, de producción y, bueno, no alcanza para abastecer todos los insumos que tienen que abastecer, ¿no? Digamos, es un problema grave, digamos, es decir, lo que nos falta es industria más que otra cosa. Y por el otro lado está el tema del papel de ilustración y la cartulina, que son importados. Eso no se produce en el país, no por lo menos en gran medida y de buena calidad. Y el problema es que no hay importación. Entonces, bueno, ambas cosas tienen que ver con la dificultad de conseguir el material, ¿no? Y eso hace que aumente obviamente el valor y eso hace que la incidencia, digamos, del costo del papel y la cartulina en el producto libro, digamos, sea cada vez mayor, ¿no? De modo que, digamos, lo que antes era a lo mejor un 30%, supongamos, del PVP, ¿no? Ahora es más del 50% o lo que sea, ¿no? Suponiendo que uno mantuviera el PVP, ¿no? Claro. De modo que, por otro lado, también eso, digamos, impacta no solo el papel, sino que impacta también las dificultades de importar y digamos, de la dolarización de la industria en los insumos, digamos, de impresión. Que son las tintas, por ejemplo, ¿no? En las partes mecánicas de las imprentas, que son cada vez más caras. Sin ir más lejos, por ejemplo, la impresión digital está regulada a valor dólar, porque son máquinas que responden a valores internacionales, de modo que eso está completamente dolarizado, ¿no? Con lo cual, digamos, nosotros, ya sea por digamos, inflación o por devaluación, sufrimos, digamos, el aumento constante de eso, ¿no? Iremos mechando el diálogo con Guillermo junto a otros dos editores. Bueno, soy Germán, soy el pitufísimo de Editorial Merci y sí, estamos sufriendo algunos problemitas respecto al papel. Te cuento algunas perlitas de este año. En primer lugar, hay un gran faltante, sobre todo, mucha disparidad con lo que son los papeles de ilustración, lo cual a nosotros nos complica, por ejemplo, para la publicación de pitufos, porque no queremos cambiar de papel a mitad de la colección. Y de hecho,
Un tema que nos tiene retrasados con la salida de Spirou, bueno, hay varios temas que nos retrasaron ahí, pero queríamos sacarlo en el mismo papel, pero se está complicando. Entonces no sabemos, tenemos que definir si elegimos un papel u otro. No tanto más que aparte de la cuestión de precio, también por la cuestión de disponibilidad. Después, bueno, a lo que a mí me ha pasado, que le ha pasado, estimo a muchos, a todos mis colegas más o menos, es la corta duración de los presupuestos, este, lo cual hace que vos no puedas averiguar varios presupuestos y decir, bueno, me siento y veo que me conviene. No. Entonces, de repente, bueno, si vos un presupuesto y te cierra, medio que no puedes seguir averiguando mucho. Porque tenés que hacer una especie de mega spam de varias imprentas confiables, listo. Y agarrar viaje con una cuando te cierre y ya está. No puedes darte el lujo de averiguar, esperar y qué sé yo, porque che, bueno, este me gustó, quiero pagarlo. Ups, no, pero ya cambió. Ah, bueno, gracias. Eso es también complicado porque, bueno, y a mí un tema que me complica con eso es que muchas veces dicen, bueno, pero hay que comprar papel para tenerlo asegurado, bla, 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 pedís presupuesto, bueno, eso depende, algunas imprentas lo hacen, otros no, que es decir, bueno, listo, pero yo te puedo pagar el adelanto para comprar el papel y aseguro el papel. Bueno, sí, sí, pero tenés el archivo, no, pará, tengo que terminar de armarlo, lo tengo que mandar a probar, No, no, pero entonces no se puede guardar, no, avisa cuánto hace el papel, bueno, pero entonces no puedo comprar papel adelantado si necesitas que tenga el archivo listo. Entonces, se está haciendo cuesta arriba todo el tiempo. Por ejemplo, mira, hace poco, bueno, nosotros sacamos el tomo 1 de una colección japonesa, vendió bastante bien, nos pagaron los distribuidores, bien, todo bien. Digo, bueno, es que bueno, tengo plata para pagar el segundo tomo. ¡Fua! Voy a pedir el presupuesto del mismo tomo a la misma imprenta, ¿sí? Y ya se ha ido a la garompa el costo de un tomo a otro. Y digo, pero sí, qué lindo, ¿no? Porque cobré un tomo, un X plata, y cuando quiero usar esa plata para el tomo 2 ya vale otra plata. Digo, trabajé gratis con el tomo 1 y un poco sí. A continuación escucharemos a Tomás Cogiola, editor de Comic Art, refiriéndose al impacto de esta realidad en el aumento de los libros y la adaptación al contexto. Bueno, el tema del papel en el mundo editorial hoy en día es un problema, particularmente para nosotros, Comic.ar Ediciones. Es complicado. Por un lado falta papel, o falta papel a un precio razonable. Y por otro lado, el precio de la impresión se encareció mucho. Una cosa, ¿no? Me imagino que va de la mano con la otra. Así que sí, se ha vuelto complicado, pero bueno, más o menos se va llevando. Lo que pasa es que todo ese costo inevitablemente termina en el precio final del libro. Y eso es un problema al momento de la venta. Bueno, la forma de afrontarlo es con calma, esperando, buscando los tiempos para hacer cada libro. Obviamente que hubo que cambiar un poco la forma de abordar cada libro, cada proyecto, esperando el momento para hacerlo, para poder afrontar el costo del libro, ¿no? Germán Tolosa también se refirió al precio de los libros y al respecto también escucharemos a Guillermo Hom. Y de hecho, ahí en el otro tema en cuestión, que es muy relevante, que es el tema del precio. El precio es otro drama. ¿Por qué? Porque el precio, lo que ocurre es lo siguiente. Uno suma todos los costos que tuvo el libro, pone un precio y dice, bueno, perfecto, lo puedo cobrar tanto. Pero claro, vos lo llevas a distribuidores, lo vendes directo, qué sé yo, y bueno, pasa cierto tiempo hasta que uno, digamos, cobra lo que es la primera vuelta del material, ¿no? No sé si el término sería el adecuado, pero es cuando, bueno, la declaración del primer mes de novedades, que es cuando obviamente más se vende un libro, y decís, bueno, fantástico.
Pero a veces tardás en cobrar y esas semanas que pasan en esta época son fatales. Entonces vos de repente vos ya no sabés si el cálculo que estabas haciendo lo podés seguir haciendo y no tenés que estar pensando de, che, no, pará, el precio que tengo que poner es el precio de los costos de hoy o es el precio del costo de acá a 2 meses. Pero ¿qué pasa? Como también los costos están por las nubes, encima no podés darte el lujo de decir, ah, bueno, lo pongo un poco para arriba, porque ya ya en los libros, hoy uno tiene un margen de ganancia menor que hace un par de años atrás, mucho menor, y es como que uno dice, bueno, pará, pago más caro, gano menos por los libros y encima tengo que estar viendo si puedo cobrarlos un poco más por lo que... Y se vuelve usted, esto es una bola de nieve es una bola de nieve de cosas que están mal, de cosas que te aumentan los costos, o sea, el costo mismo y también el costo futuro, porque de vuelta, de acá a 2 meses, los costos van a ser totalmente otros y tenés que estar pensando en eso, pero por otro lado también no puedes poner cualquier precio porque nadie te lo va a comprar. Y los márgenes se han caído. Por donde lo veas, los resultados son malos. Respecto al tema de la regulación de precios que algunos piden, por ejemplo, que hubo notas sobre eso, bueno, yo no soy de la idea, ¿no? Me parece que es un monstruo de dos cabezas ese, ¿no? Que, digamos, si vos pedís una regulación a un particular, digamos, a un productor, nosotros que somos productores también podemos llegar a recibir el mismo tratamiento, ¿no? Es decir, que un día te digan, bueno, mirá, vamos a regular los precios de los libros, ¿no? O de cualquier otra cosa. De modo que no me parece, digamos, razonable. Digamos, lo que me parece razonable es más bien es lo contrario, digamos, por lo menos yo soy de esa opinión, ¿no? Que es dejar abierta la posibilidad del trabajo, de la producción y que las cosas encuentren su justo precio y su regulación normal, digamos, ¿no? Su autorregulación. Me parece que eso es un poco el tema también. De todas maneras, todo lo que se habla depende mucho también de la escala, ¿no? Es decir, la escala no es lo mismo la escala de un productor de libros, digamos, que vende 200 libros en ferias, que un productor que tiene que vender o producir 1.500 o 2.000 libros para abastecer un sistema nacional de edición, ¿no? Es decir, evidentemente ahí los costos se van por las nubes, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe, digamos, que tenés que tener solamente un stock para distribuir, que ya es fastuoso, y la operación, digamos, además, vos no podés solamente multiplicar el costo, digamos, de tu libro por uno, ¿no? Es decir, vos tenés que sostener toda una operación comercial, que significa, no sé, empleados, depósitos, sistema, distribución, un montón de cosas que hace que un libro hoy en día, supongamos, ¿no? Un libro de 64 páginas, color, papel ilustración, que está rondando los 1.000 pesos de costo, un libro así no pueda bajar de los 5.000 o de los 6.000 pesos en el PVP, porque como todo el mundo sabe también, digamos, las editoriales recibimos solamente el 50% del PVP, ¿no? Es decir, el otro 50% se queda en el canal comercial. De modo que, bueno, es un panorama complicado, digamos, porque, bueno, claro, como todo, el libro, digamos, se resiente, digamos, en el sentido de que no solo se resiente la calidad, porque uno no puede conseguir el papel que necesita, ¿no? Porque, bueno, hay que ver qué disponibilidad hay de papel, ilustración, gramaje, calidad, etcétera, etcétera, sino que además uno no puede producir en la escala que necesita porque es demasiado para la escala también del negocio, ¿no? Es decir, bueno, todo se va deteriorando. En nuestro caso particular, nosotros en 2022, por ejemplo, observamos que entre un año y el siguiente, o sea, entre 2021 y 2022, hubo un aumento en nuestros papeles, por ejemplo, de entre el 400 y el 800%, digamos, con lo cual nuestros libros tuvieron que cambiar de precio casi como en una locura, digamos, de aumentos, porque prácticamente estábamos vendiendo debajo del costo, ¿no? Es decir, estábamos perdiendo plata literalmente. De modo que, bueno, eso, digamos, después de 2022 a 2023, con un aumento con una inflación del 100%, sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no?
Es decir, no hay forma de volver a los niveles de producción anterior, porque no se puede hacer, digamos, ¿no? Es decir, nosotros lo que optamos es por hacer tiradas más pequeñas, en formatos que podemos sostener, digamos, la tirada, ¿no? Es decir, no podemos hacer tiradas ya de 1500 o 2000 ejemplares, hay que hacer de menos. Y también achicar el canal, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el riesgo también achicarlo, porque, digamos, si vos tenés, no sé, 500 libros, no te alcanzan para distribuir en todo el canal comercial nacional, digamos. Entonces, tenés que restringir, digamos, el canal al que mandás el libro. Ya no puede ser indiscriminado, ¿no? Tiene que ser como muy preciso, digamos, la distribución. Entonces, bueno, creo que eso también hace que, digamos, no solo todo se encarezca, sino que todo, digamos, se vuelve más difícil de comercializar y de hacer llegar al público, ¿no? Digamos, también. ¿Cómo impacta esto en lo inmediato y a futuro? Son preguntas que todo el mundo editorial se hace día a día. Los tres editores nos dan su opinión al respecto. Esto es algo que se ha visto en los últimos años de a poco, pero particularmente el año pasado es cuando más se sintió y este año también sigue la misma tendencia, con lo cual, bueno, sí, se está haciendo un poco más complicado llevar adelante los diferentes libros y el plan editorial. Con lo cual, bueno, el plan editorial también hay que ajustarlo a esta realidad, que es la realidad que tenemos ahora. Así que, bueno, puede ser que algunos títulos o tarden más en salir, o sea, que tengan que esperar su momento, o bueno, a lo mejor quizás haya menos títulos en el año. Y si me preguntás, digamos, cuál es mi perspectiva, bueno, yo suelo ser bastante negativo, pero me parece que si seguimos con una inflación del nivel en el que está, si no hay un desarrollo de la industria local del papel y de la cartulina, digamos, de forma competitiva, ¿no? Digamos, no con 2 o 3 actores que regulan todo, sino un desarrollo productivo importante. Y si no se puede importar libremente papel, digamos, como para poder producir, bueno, es muy difícil que podamos revertir la situación, ¿no? Pensá que un libro hecho en Argentina, nosotros hacemos también libros de entapadura, ¿no? Para infantil, digamos, ¿no? Y hoy en día un libro hecho en Argentina de tapa dura sale 8 veces más que hacerlo en China e importarlo, si es que si se pudiera, ¿no? Digamos, ¿no? Pero los costos en Argentina, digamos, son disparatados en este momento, pero completamente disparatados. Lo cual nos impide también ser competitivos a nivel internacional, porque nuestros precios en dólares son carísimos. Entonces, bueno, creo que si no se puede, digamos, contrarrestar, digamos, toda esa muralla, digamos, de impedimentos que son falta de industria, inflación, falta de importación y, bueno, básicamente eso, es muy difícil que la industria pueda seguir adelante de manera normal, ¿no? Digamos, por supuesto que todo el mundo sigue haciendo cosas, bueno, imprimir en blanco y negro es más económico, pero bueno, no podemos apuntar a que la industria argentina del libro viva de imprimir en papel gris en blanco y negro, ¿no? Digamos, me parece poco interesante, digamos, ¿no? Ese sería un poco por lo menos lo que veo por delante, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y acá entra una discusión, no sé si es una discusión, pero creo que no es una discusión, pero lo es, que es el tema de, bueno, ¿vamos a trabajar por amor al arte o vamos a trabajar para ganar dinero? Y a veces pareciera que los pequeños editores estamos obligados a trabajar por amor al arte, y yo tengo convicción plena de que tenemos que poder ganar dinero. Si no, o sea, no es si no, mejor dicho, tenemos que. Estamos trabajando, nos sacrificamos, ahorramos nuestro capital, trabajamos mucho. No es justo que no podamos ganar el dinero que merecemos ganar.
A veces, de hecho, me sorprende los precios que a veces manejamos algunas editoriales y decimos, che, ¿cómo podemos sobrevivir cobrando así? Mira, uno escucha a la gente y dice, che, pero cobran caro. No, 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 no. Generalmente, de hecho, es lo que más suelo defender cuando critican a alguna editorial colega. Digo, no, bueno, no, 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 esto no. Otros temas podemos discutirlo, pero esto no. Porque yo sé que casi prácticamente ningún colega mío está haciéndose en América, sino que al contrario. Pero bueno, creo que deberíamos todos poder proyectar, vivir de nuestra editorial y no estar siempre detrás de la idea de que hay que trabajar por amor al arte. No, no lo comparto. No solo tenemos las opiniones de editores argentinos, sino también de referentes del lado de las imprentas. Gustavo Jamide de FP Impresora y Enrique Ferraro de Tecno Offset, dos de las imprentas que nuestra casa editora elige para imprimir los libros, accedieron a contarnos cómo viven ellos este proceso. Mi nombre es Gustavo Amide y trabajo en el área comercial de FP Impresora, una empresa que ya está en el mercado gráfico hace casi 30 años y que se dedica a la impresión de diferentes productos gráficos. Dentro de estos productos se encuentran los libros, ya sea aquellos que vemos cuando recorremos una librería, como aquellos libros de textos que se producen para los colegios. Estos libros de textos son comprados por el Estado para ser distribuidos en los colegios como material de estudio de los alumnos. En estos últimos años, cada vez que se quiere imprimir un libro, empieza la difícil tarea de conseguir papel, problema que comenzó con la pandemia y que se sigue manteniendo aún en la Argentina. Cuando empezó la pandemia, muchas fábricas en el mundo dejaron de fabricar, lo que hizo que faltara papel y lo poco que había se conseguía a precios altísimos. Durante estos 2 años, el papel a nivel mundial se fue regularizando, pero no así en Argentina, ya que en nuestro país no se produce papeles ilustraciones, los encapados, ¿no? Los cuales son importados y como es muy difícil conseguir las autorizaciones para poder importar este tipo de papeles, lo poco que se consigue está en valores de 3 veces más en dólares que lo que cuesta a nivel mundial. Otro capítulo aparte se lo lleva el papel ahuesado, Buxel de 65 y de 80 gramos, un papel fabricado por la santafesina Celulosa, de ahí su nombre, ¿no? Book de libro y cel de celulosa, que era el papel preferido de los editoriales. Este papel no se fabrica ya hace bastante, debido a que la demanda de papel obra, ya sea por las compras del Estado para los libros de textos, para el colegio que antes te mencionaba, que estos 2 últimos años fueron muy grandes, como así también las necesidades del mercado mismo hicieran que esta empresa solo fabrique papel obra y las editoriales tuvieran que cambiar por obligación por este papel. Una alternativa a este papel ahuesado es el papel NAT que está fabricando Ledesma, que es el proveniente de la caña de azúcar, que aún no es muy aceptado por las editoriales, ya que difiere en color bastante al que estaban acostumbrados con el Buxel. Estos faltantes de papel hacen que los precios suban mucho más que la inflación y que a su vez cambien continuamente, lo que genera que las editoriales tengan que pedirnos continuamente actualizaciones de los precios y que quede sujeto a que haya el papel y no cambie el precio desde que acepten el presupuesto, ya que las papeleras cobran el papel al momento de enviarlo y así el precio puede cambiar nuevamente. Bueno, esta problemática impacta de lleno en las editoriales independientes, medianas y mayores, que al momento de pedir presupuesto y enviar los archivos a imprenta sufren las consecuencias de estos aumentos. No quedan muy claras las razones del desabastecimiento, muchas veces dicen que es por faltantes de insumos, pero tampoco cuándo se va a regularizar, es decir, es una situación compleja. Ya que este papel que estamos usando es un papel estándar, es nacional, pero bueno, difícil de conseguir. Esta problemática los afecta a ustedes, también a nosotros, a los libreros, a las distribuidoras, a todo el circuito gráfico para poder editar un libro.
Ahora es el turno de Enrique Ferraro de Tecnoxet, que se refiere en primera instancia a cómo fue el aprovisionamiento de papel y cómo este proceso ha ido cambiando en el último tiempo. Mirá, con el aprovisionamiento de papel nunca tuvimos inconveniente en el pasado. La lógica era, te entraba un trabajo, calculabas el papel, lo encargabas, al día siguiente te lo entregaban y empezabas a trabajar. Hará, calculo yo, más de 2 años, eso ya se revirtió. Vos llamabas a la papelera, estamos hablando siempre de papel nacional, y no tenían. Entonces empezaron con el tema de que había que reservarlo, hay que encargarlo el papel. Entonces vos tenés que prever cuánto vas a necesitar y tenés que esperar simplemente que la fábrica lo tenga y que te lo manden. Y ni idea cuándo pasa eso, de un día para otro consultás y te dicen, bueno, se hizo producción de ese papel y te vamos a entregar. Lo que nos lleva a eso es, primero, trabajos. Nosotros nos dedicamos libros y revistas, entonces usamos siempre papel ahuesado, hay un solo fabricante que es Celulosa, que es el que lo hace bien, y después, bueno, obra de 80 gramos y obra de 90 para los cómics, porque siempre se usó de 120, pero ese papel desapareció ya hace años que directamente no se fabrica. Y bueno, y hoy estamos así, teniendo que prever cuánto vamos a producir, tenerlo, y en cuanto lo tenemos, ofrecerlos a los clientes a ver si tienen que hacer algún trabajo como para ya reservárselo, porque de repente el cliente se queda sin poder hacer el trabajo y nosotros, si nos falta el papel, no podemos trabajar. Pero tratamos de mantenernos con stock grande, que eso también implica tener que inmovilizar un montón de recursos, espacio para almacenar papel. El importado sí se consigue, pero el precio es exorbitante. O sea, tiene una relación increíble y hasta para muchos trabajos se hace inviable usar el papel importado. Cuando antiguamente comprábamos papel brasilero porque era de mejor calidad y salía mucho más barato que el papel nacional. Pero hoy hacer un trabajo en papel importado ya es un lujo. Y bueno, y el nacional hay que remarla, prever y tratar de tener para trabajar. Y una gran pregunta que Enrique responde es, ¿por qué falta el papel? Me imagino que debe ser porque dicen que Papel de Tucumán se retiró de lo que es papel, escritura y editorial y se dedica únicamente al papel marrón para packaging. No sé, hace muchos años, bueno, cerró Mazú, que también proveía papel. La excusa anteriormente una vez era que se destinaba el papel para el censo, ahora que se está almacenando el papel porque se necesita una gran demanda por el tema de las votaciones, pero acá siempre hubo censo y siempre hubo votaciones y el papel nunca faltó, siempre hubo. Lo que sí, aunque no haya papel, por ejemplo, vos querés comprar papel y no hay, pero te avisan, a partir de tal momento aumenta un 14%. Eso sí, pero te aumenta, lo querés comprar y no hay. Finalmente, Ferraro de Tecnoxet se va a referir a la situación del papel ilustración, la especulación y la importación. Un cóctel mínimamente peligroso. Y para finalizar, hablará de las inversiones que no se hacen en materia de papeleras. Lo que es papel e ilustración pesado hace décadas que no se fabrican en el país y eso sí hay que ir a morir a comprar el importado, o sea, el papel, por ejemplo, para hacer las tapas de los libros. Ese papel, o sea, el precio que tuvo fue tremendo. Y cuando no hay este aumento, porque te dicen, ese papel se cotiza día a día por el valor del dólar oficial. Pero si el dólar oficial no se mueve, aumentan los precios en dólares. O sea que si vos lo pagabas, no sé, $12 el kilo, te encontrás con que mañana vale $2.30 el kilo. El dólar sigue siendo el mismo, pero a vos te lo aumentan. Y también el tema del importado está muy concentrado, muy poca gente, porque no te permiten importación. En otro momento, con este desbarajuste de papel, abrían la importación, traías papel de toda parte del mundo y al de acá no le quedaba otra que venderte o bajar el precio o hacer algo. Pero hoy tampoco hay una gran cantidad importado
y hay muchos papeles que serían específicos, especiales, por ejemplo, papeles obra de 120, en muchas medidas ya no se consigue, porque también al tener un cupo limitado para poder importar, lo que hacen es importar lo que tiene mayor demanda. Lo de menos demanda tratan de no traerlo y usan ese cupo para otro papel. Tampoco es viable en el país, me imagino, para el nivel de inversores de invertir en una papelera o en algo similar, porque sería el momento, pero yo creo que nadie por ahora corre el riesgo. Tal vez más adelante cambie el panorama, pero hasta el momento uno llama a la papelera y lo que le dicen es, ese papel no sé nada, ni sé cuándo va a entrar y es más, ni siquiera se está fabricando. Así que tampoco. Hay veces que sí, llamás y te dicen, mira, se va a fabricar y en 15 días capaz que se consigue algo de lo que estoy pidiendo. Pero si no, no. Ahora, de otras cosas, o sea, y lo mismo pasa no solamente con el papel, sino con muchos insumos en la parte gráfica, no solamente el papel. Porque uno ve un libro y dice, mirá qué lindo, o sea, se imprimió en Argentina y está hecho en Argentina. Sí, está hecho en Argentina, pero yo te puedo poner el papel interior nacional, ¿sí? Ahora, las tapas son importadas, el papel de tapa es importado. Si vos imprimís en digital, el equipo que vos comprás es importado, el tóner es importado, los repuestos son importados, o sea que toda la impresión sería importada. Lo único que tenés es la mano de obra nacional. Si imprimís en offset, las chapas son importadas, los repuestos son importados, las tintas buenas son importadas, los químicos, algunos son nacionales, pero los buenos son importados, o sea que tampoco impresión en offset sería nacional, solamente la mano de obra. Después pasamos a la encuadernación, tenés colas nacionales, pero también la mayoría buenas son importadas. Laminás una tapa, el laminado es importado. O sea que si haces la cuenta de los componentes importados que tiene un libro, es muchísimo más alto que el porcentaje que tenemos de componente local. Un verdadero dominó. Toda la cadena del libro se ve afectada por la presente situación. Los editores, que no pueden imprimir, las imprentas, que no tienen insumos para producir, los autores, diseñadores, correctores y traductores, dado que se publican menos títulos, y los lectores, porque los precios de los libros se hacen imposibles. Tampoco la suerte, entre comillas, de ser seleccionados en la compra del Estado de un título para algún plan de lectura que han retornado, ya no es un negocio, porque se presupuesta un número que a los 3 meses ya deja de ser real. La suba de los libros en los últimos 2 años trepa un 300%. Sí, escucharon bien, espanta y condiciona. El libro de a poco se ha vuelto un elemento de lujo, como aquellas Biblias hechas a mano que luego perdieron terreno con el invento de la imprenta a mediados del siglo XV. Las voces del mundo editorial y de las imprentas muestran un panorama que se viene sufriendo desde hace tiempo. Este informe tiene como objetivo que lectores y lectoras conozcan en mayor profundidad la crisis que afecta al sector y la opinión de las personas que a pesar de todo aún no bajan los brazos. ¿Qué pasará? Es una gran incógnita. Por lo pronto, los aumentos son alarmantes y cada presupuesto que llega es un dolor de cabeza. ¿Se alzarán otras voces de renombre para que el tema llegue a los medios, como sucedió con las palabras de Sacomano hace poco más de un año? Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero la resignación no es una opción mientras haya una posibilidad de editar un libro, de difundir a los y las autoras de la historieta. Para la realización de este podcast se utilizaron las siguientes fuentes: el artículo Flojo de Papeles de Revista Crisis, escrito por Nicolás Perrupato y Sebastián Rodríguez Mora, el artículo Editoriales de Literatura Infantil y Juvenil que demandan acciones contra la suba del precio del papel, de Telan, escrito por Dolores Pruneda Paz, el ensayo Políticas editoriales e impacto cultural en la Argentina, de Amelia Aguado, de la Universidad Nacional de La Plata, y el artículo de la BBC, Cómo la invención del papel cambió el mundo, escrito por Tim Harford. Agradecemos a los editores participantes. La música es de John Meadows y Raymond Grouse. La producción fue de Marcos Vergara y Ernesto Parrilla.
Esto fue Loco Rabia Podcast. Muchas gracias por estar del otro lado.